La puerta secreta de Machu Picchu. Imagina tropezar con una puerta oculta, un portal a un mundo perdido, un lugar donde se encuentran enterrados secretos antiguos y tesoros incalculables. Este es el tentador misterio que rodea una puerta secreta en Machu Picchu. Los arqueólogos tienen prohibido excavar alrededor de la puerta y el público desconoce su contenido. Algunos creen que más allá de la puerta se esconde un tesoro de valor incalculable, tal vez incluso la momia del famoso emperador inca Pachacuti. Pachacuti era uno de los gobernantes incas más reverenciados. Fundó el imperio alrededor del año 1450. Su tumba sería un descubrimiento histórico significativo, pero las autoridades de Machu Picchu han prohibido cualquier intento de abrir la puerta. Afirman que la excavación podría causar daños irreversibles al sitio. Sin embargo, el atractivo de lo que se esconde detrás de la puerta sigue siendo irresistible para muchos. Para los arqueólogos, es como recibir el dulce más delicioso que se puede imaginar, pero que nada más pueden verlo y no comerlo. Simplemente se les hace agua a la boca. Pero ¿qué pasa si hay algo realmente aterrador detrás de la puerta? ¿Y si al abrirla se desata un mal que nunca más se pueda contener? ¿Y si quien la abra recibe una maldición como la que padeció Howard Carter y su equipo cuando abrieron la tumba del faraón Tutankamón? ¿Alguien ha pensado en eso? La puerta secreta se encuentra en el sector urbano de Machu Picchu, que se cree que era principalmente residencial. Si bien es poco probable que alguien selle intencionalmente la entrada de su propia casa, la ubicación oculta de la puerta y el acto deliberado de sellarla sugieren un propósito que va más allá del simple uso doméstico. La puerta fue descubierta en 2010 por el ingeniero francés David Crespi, quien utilizó tecnología infrarroja para revelar una cavidad detrás de los ladrillos. La teoría más popular es que esta cavidad podría ser la tumba del emperador Pachacuti. A pesar de las tentadoras posibilidades, las autoridades se mantienen firmes en su negativa a permitir que los arqueólogos abran la puerta. El secreto del otro lado sigue siendo uno de los misterios más persistentes de Machu Picchu. ¿Qué más crees que podría haber detrás de esta puerta secreta? Déjame saber en los comentarios a continuación. Pero primero, quería agradecerle a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Agujeros en la cabeza de la esfinge. Todos hemos oído el dicho necesito esto tanto como otro agujero en mi cabeza. No podría ser más cierto en el caso de la esfinge de Egipto. El gigantesco monumento en forma de gato que se encuentra fuera de la Gran Pirámide de Giza tiene tantos agujeros en la cabeza que me sorprende que no se haya derrumbado. Si bien algunos de los agujeros se explican fácilmente y conducen a callejones sin salida, otros no son tan simples. Es posible que uno de los agujeros en la cabeza o el cuerpo de la esfinge conduzca a una misteriosa biblioteca debajo del complejo de Giza. Algunos incluso piensan que hay apartamentos dentro de la cabeza de la esfinge, algo así como el apartamento secreto de la Torre Eiffel. Pero te lo contaré en un momento. Cerca de la parte trasera de la cabeza de la esfinge hay un agujero perforado directamente en su espalda. Con la esperanza de encontrar cámaras ocultas dentro de la estructura, el arqueólogo Howard Weiss perforó directamente el monumento en la década de 1840. Profundizó 8.2 metros hasta que la varilla de perforación se atascó. Luego metió un poco de pólvora en el agujero para intentar agrandarlo. Creo que es seguro decir que en el siglo XIX los arqueólogos eran un poco más relajados a la hora de destruir el pasado antiguo. Creo que la seguridad también puede haber sido un poco menos importante que hoy. Afortunadamente, Howard al final se dio por vencido antes de volarle la cabeza a la esfinge. En 1978, el agujero que perforó fue despejado por el egiptólogo moderno Zahi Hawass. Es una persona importante en los círculos arqueológicos. Dentro del agujero despejado se encontró un trozo del tocado de la esfinge. En la parte superior de la cabeza de la esfinge hay otro agujero. Tiene 0.4 metros cuadrados y aproximadamente 1.8 metros de profundidad. Nadie sabe para qué se usaba este agujero y tampoco parece que vaya a ninguna parte. Actualmente hay una trampilla de hierro que cubre el agujero. Algunos creen que se utilizó para fijar un gigantesco tocado de piedra a la esfinge. Otros creen que alguna vez condujo a una cámara oculta. Lamentablemente no se ha encontrado evidencia de una cámara. También hay algunos pozos. El pozo C está en la parte posterior de la esfinge. Parece un pozo de ascensor, perfectamente cuadrado que conduce a un callejón sin salida oscuro. El pozo D está en la parte trasera de la esfinge. Se descubrió en 1926 que estaba directamente debajo de la esfinge. Un pasaje que se ramifica desde el pozo llega a un callejón sin salida a unos 4.5 metros debajo del monumento. Si bien nadie sabe si ahí es realmente donde termina el pasaje, técnicamente va más profundo que el nivel freático, lo que significa que podría haberse derrumbado fácilmente debido a los daños causados por las inundaciones en los últimos 4.500 años.
El Pozo del Ojo de la Cerradura es otro, que conduce a unos 1.8 metros debajo de la Esfinge. En el fondo del pasaje, los arqueólogos descubrieron un gran trozo de basalto con un lado completamente liso. El trozo de basalto parece haber sido una pared en algún momento, tal vez la pared dentro de una tumba. Los arqueólogos creen que los egipcios pueden haber comenzado a construir una tumba debajo de la Esfinge, pero luego nunca la terminaron. Otros creen que el trozo de basalto es evidencia del mítico Salón de los Registros. El Salón de los Registros es bastante alocado. Toma todo lo que sabes sobre la Biblioteca de Alejandría, luego duplícalo y entiérralo debajo de la Esfinge. Ese es el mito detrás del Salón de los Registros. Se rumora que alberga todo el conocimiento acumulado por los egipcios. No solo eso, sino que puede contener conocimiento que existía antes de los egipcios. Una teoría popular es que el Salón de los Registros contiene información de la Atlántida, lo que, como puedes imaginar, cambiaría todo lo que sabemos sobre la historia antigua. Algunos dicen que la propia Esfinge fue construida por los sobrevivientes de la catástrofe de la Atlántida hace 12.000 años. Los refugiados de su civilización sumergida almacenaron todo su conocimiento colectivo debajo del monumento. Esperaban preservarlo para toda la eternidad. Hasta ahora parece que está funcionando. ¿Crees que los arqueólogos encontrarán alguna vez el Salón de los Registros? ¿O al menos una cámara oculta dentro de la cabeza de la Esfinge? Cuéntame en los comentarios. Revelando los secretos del Coliseo. Un arqueólogo alemán tardó 14 años en descubrir los secretos que se esconden en el laberinto subterráneo que se encuentra debajo del Coliseo de Roma. Tengo el honor de revelarte esos secretos ahora mismo. Es probable que tengas en tu cabeza una imagen de cómo era el Coliseo hace 2000 años. Cuando se inauguró la antigua estructura en el año 80 tenía un suelo liso de arena, y alrededor del foso de arena estaban los asientos para los espectadores, que se elevaba hasta donde alcanzaba la vista de los gladiadores. Puede que fuera así, pero ya no. Cuando visitas el Coliseo y miras hacia abajo, ves una vertiginosa variedad de muros de mampostería desmoronados. Muchos han comparado la parte inferior del Coliseo con una huella dactilar, ya que las paredes tienen forma de anillos concéntricos y remolinos aleatorios. Hoy en día, esta antigua huella dactilar está expuesta y pertenecía a la parte secreta del Coliseo. Solía haber un suelo encima. Esta zona inferior se llama hipogeo. Era un laberinto de trampillas, túneles secretos y hombres sudorosos dispuestos a enfrentarse a la muerte en la arena. Aunque cuando digo trampillas, es un poco más complicado que eso. Heinz Hürsen Beste, del Instituto Arqueológico Alemán de Roma, recreó algunos de los mecanismos utilizados por los antiguos romanos en el hipogeo. En un lugar donde parece que no hay más que muros de piedra roto, el arqueólogo alemán explicó cómo una especie de ascensor ocupaba el espacio. Un equipo de trabajadores utilizó palancas y rampas para elevar una jaula que contenía a un oso, un leopardo o un león hasta su posición justo debajo del nivel de la arena. La trampilla estaba construida en un ángulo tal que cuando se deslizaba una rampa de madera en una ranura, el animal podía trepar fácilmente desde su jaula y entrar directamente al combate. Esto es solo un ejemplo del ingenio de la sección subterránea del Coliseo. Cuando Heinz Jürgen Beste comenzó a estudiar el lugar en 1996, nadie lo había analizado antes. Todo el sistema subterráneo había estado abandonado durante 1500 años. No se había celebrado ningún espectáculo de gladiadores desde el siglo VI. Además, el hipogeo se había llenado de tierra, escombros, huertos y un montón de estiércol animal. La gente había estado utilizando el Coliseo para todo tipo de cosas raras. Habían herreros viviendo en los pasajes abovedados. Y además, cambistas de dinero sospechosos, fabricantes de pegamento e incluso sacerdotes sin hogar. Heinz Jürgen Beste también descubrió evidencia de antiguos canales de escorretía. ¿Sabías que el Coliseo se inundaba para escenificar naumaquias o simulacros de batallas navales? Los tramoyistas romanos quitaban el suelo de la arena y sus soportes de madera para crear un lago artificial donde los buques de guerra a escala reducida podían maniobrar en aguas poco profundas. Estas recreaciones navales continuaron hasta finales del siglo I, cuando los romanos reemplazaron los soportes de madera con paredes de mampostería, poniendo fin de forma permanente a la práctica de inundar el Coliseo. En el siglo XII, el Coliseo se transformó brevemente en una fortaleza para los señores de la guerra. Se publicaron guías de peregrinos que afirmaban que el anfiteatro era un antiguo templo solar. Las guías decían que había que evitarlo por la noche porque los nigromantes iban allí a luchar contra los demonios. En la Edad Media, la gente había olvidado para qué se utilizaba originalmente el Coliseo. Era un misterio para ellos. Aquí hay un pequeño fragmento sorprendente de la historia.
En el siglo XVI, el Papa Sixto V intentó transformar el Coliseo en una fábrica de lana. El proyecto solo se abandonó porque murió en 1590. Y aquí hay otro hecho extraño. En 1647, un grupo de naturalistas catalogó las extrañas plantas que crecían en las ruinas del Coliseo. Consiguieron enumerar 337 especies diferentes de flora. Esto demuestra que la madre naturaleza no pierde tiempo en recuperar su territorio. A principios del siglo XIX, el suelo del hipogeo estaba enterrado bajo 12 metros de tierra. No había nadie en el mundo que supiera cuál era la función original del laberinto subterráneo. En 1813, los arqueólogos intentaron revelar el suelo y fracasaron estrepitosamente. En 1874 intentaron hacer lo mismo y fracasaron de nuevo. No fue hasta que llegó el dictador italiano Benito Mussolini que el hipogeo quedó al descubierto por primera vez en mucho tiempo. Mussolini, que tan notoriamente quería recuperar la gloria del Imperio Romano, hizo que el hipogeo fuera despejado para siempre. Fue entonces cuando se descubrieron las puertas secretas, las trampillas y los túneles huecos. Luego, en 2011, Hayes Jürgen Beste cartografió el hipogeo en su totalidad. Recopiló cómo funcionaban todos los mecanismos antiguos para ofrecer espectáculos en la arena. Ahora bien, es posible que hayan túneles y cámaras aún más profundos escondidos debajo del sótano del Coliseo. El portal alquímico. La puerta alquímica de Ribodutri se encuentra en medio de un tranquilo jardín y parece la entrada en ruinas de una capilla destruida. Solo que esta puerta es mucho más misteriosa de lo que puedes imaginar. Se cree que es un portal, pero ¿hacia dónde? Está ubicada en Lazio, Italia, en la ciudad de Ribodutri. El origen de esta puerta se remonta al siglo XVII, cuando la filosofía, la naturaleza y la magia se fusionaron en el arte de la alquimia. Los alquimistas trabajaban en laboratorios oscuros, tratando de transformar una sustancia en otra. Por lo general, intentaban transformar sustancias menos valiosas en oro, o intentaban encontrar el secreto de la inmortalidad en la piedra filosofal. Ribodutri es una pequeña ciudad en Italia de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Nadie sabe cuándo se fundó, solo que ya existía en el siglo XII. No hay eventos históricos importantes relacionados con la ciudad. Su único mérito ocurrió cuando fue golpeada por un terremoto en 1948. El terremoto destruyó gran parte del pueblo, reduciendo gran cantidad de él a escombros. La misteriosa puerta alquímica sobrevivió, mientras que el resto de lo que estaba unido a ella no. Todo el edificio se derrumbó, pero el portal mágico permaneció intacto y todavía se mantiene intacto hasta el día de hoy. Los historiadores creen que el edificio original era propiedad de la familia Nicolo, que lo adquirió en 1757. Antes de ellos, el edificio era propiedad de la familia Camisiot. Supuestamente esta familia talló la puerta unos 100 años antes, en algún momento del siglo XVII. En 1874, aparentemente, el edificio se transformó en una escuela para mujeres. Luego fue demolido, pero la puerta se salvó y se llevó a una nueva ubicación. Después del terremoto, la puerta alquímica fue desmantelada y almacenada. Después de 30 años, la puerta fue ensamblada y erigida nuevamente en su sitio original. Desde entonces ha sido una puerta de entrada en un pequeño jardín público. Lo sé, es confuso. La puerta claramente tiene una historia legendaria, pero ¿qué es exactamente lo que la hace tan mágica? Son las tallas en la puerta las que han hecho que esta puerta aparentemente común sea tan interesante para los científicos y los alquimistas modernos. Los símbolos están todos relacionados con la alquimia, que en estos días se considera pseudociencia. Nadie está tratando de transmutar metales básicos en oro, aunque tal vez deberían. Descifrar los símbolos en la puerta no es tarea fácil. Son antiguos y sus significados a menudo son enreversados. Dicho esto, la puerta no parece tener nada que ver con la transmutación. En lugar de que el constructor estuviera interesado en transformar materiales, parece que se preocupaba por la transformación humana. ¿Algún viejo mago estaba tratando de convertirse en un gato? No exactamente. Los símbolos tienen que ver con la iluminación. Uno de los símbolos más antiguos de la puerta es el Chi-Rho, un símbolo utilizado por los cristianos tal vez antes de que adoptaran la cruz. También está el símbolo de la piedra angular, que representa el amor eterno de Cristo. Además, hay símbolos fuera del ámbito del cristianismo. Por ejemplo, la figura de 2 cabezas con una corona. Se cree que este símbolo representa al antiguo dios griego, Hermafrodito, que era la personificación de la unión de los opuestos. Tampoco nos olvidemos de las inscripciones. Una inscripción en latín dice: de mi luz a la tuya, de la tuya a la mía. Esto podría ser una referencia a la conversión del cuerpo humano al espíritu y del espíritu al cuerpo humano. Pero, ¿la puerta conduce físicamente a este lugar?
Tal vez, pero solo si entiendes los símbolos y cómo usarlos. Es posible que el alquimista responsable de estos grabados supiera algo sobre la transmutación humana. Puede que supiera cómo teletransportar el alma de un lugar a otro, o de un cuerpo a otro. Lamentablemente es probable que la gente moderna nunca vuelva a aprender los secretos que poseían los antiguos alquimistas. Secretos sobre cuestiones del universo y la espiritualidad humana. ¿Qué se esconde detrás de la puerta de este templo? Uno de los mayores descubrimientos de tesoros se produjo en 2011. En el estado indio de Kerala, en un antiguo templo, 6 bóvedas selladas habían permanecido intactas durante siglos. Nadie sabía lo que había dentro y durante siglos nadie se atrevió a mirar. Tras una sentencia del Tribunal Supremo de la India, todo esto cambió. El tribunal ordenó que se abrieran las bóvedas selladas del templo Padmanabhaswamy. Y así se hizo. Se abrieron las primeras 5 puertas y en el interior habían bóvedas llenas de tesoros que superaban los sueños más locos. Tesoros como tronos de oro, colecciones de diamantes e incluso una cadena de oro que pesaba más de 454 kilogramos. Esta clase de riquezas son los que solo se mencionan en los libros. Nadie se dio cuenta de que este tipo de tesoros estaba ahí esperando a ser recogido. Cuando las autoridades llegaron a la 6ª puerta, se detuvieron un momento. Según la leyenda, la 6ª puerta protege una cámara maldita. La puerta está decorada con las figuras de 2 cobras gigantes. Se dice que quien se atreva a abrir la puerta sufrirá un desastre inevitable. Una leyenda dice que la puerta ni siquiera se puede abrir. La puerta se selló mágicamente con ondas sonoras de un cántico secreto. Un grupo de monjes tuvo que recitar el cántico a la perfección para que la puerta se cerrara sola. Ahora la única forma de abrirla es recreando ese cántico. Y por supuesto nadie conoce el cántico. Las autoridades nunca entraron en la 6ª puerta. Ni siquiera lo intentaron. ¿Y para qué molestarse? Ya consiguieron suficientes tesoros de las otras 5 habitaciones. No vale la pena convertirse en víctima de una antigua maldición. Algunos hechos pueden confundirse un poco con la leyenda. Lo que puedo decirte con seguridad es que el templo Padmanabhaswamy es uno de los templos hindúes más antiguos de Kerala. Tal vez fue construido por la familia real Travancore en el siglo VIII. El templo es una estructura monumental. Estaba dedicado al señor Vishnu, e incluso hay una estatua de él acostado aquí, Vishnu en posición reclinada en una representación del sueño cósmico. Es una pose muy mística. La estatua fue construida por un sabio llamado Divakara Muni, quien supuestamente tuvo una visión de Vishnu que le ordenó construir la gran estatua. Todas estas cosas son ciertas. El templo es real, la estatua de Vishnu en el sueño cósmico es real, las puertas de las bóvedas y el tesoro también son reales. Lo único que no puedo confirmar al 100% es si la 6ª puerta está realmente sellada con un canto mágico. Forbes dijo que el tesoro recuperado de las primeras 5 cámaras vale $1 billón. Piénsalo un segundo, $1 billón es una locura. Forbes también dijo algo que no querrás escuchar. Según un artículo que publicaron en 2021, la 6ª bóveda ya estaba abierta. El auditor general Vinod Rai dijo al Tribunal Supremo que la 6ª bóveda se había abierto al menos 7 veces desde 1990. ¿Significa esto que todo el mito de la maldición es una mentira? ¿Está realmente sellada la 6ª puerta o no? La habitación secreta de Shakespeare. Se ha descubierto una puerta que podría conducir al camerino perdido de William Shakespeare. Fue encontrada en un antiguo teatro de Norfolk, Inglaterra. Los arqueólogos aún no han atravesado la puerta. En este momento, es solo un arco lleno de ladrillos y nadie sabe qué hay al otro lado. La puerta sellada tiene 600 años como mínimo. Fue descubierta en St. George Guildhall, que resulta ser el teatro en funcionamiento más antiguo del Reino Unido. Cuando los arqueólogos estaban haciendo investigaciones estándar en el Guildhall, notaron una forma extraña en la pared. Quitaron algunos tablones de anuncios que habían estado clavados en la pared desde hacía mucho tiempo, y allí vieron una pared del siglo XVIII. Comenzaron a quitar ladrillos y entonces apareció el verdadero tesoro. Disfrazado debajo de los ladrillos estaba el arco mucho más antiguo. Tim Fitzgibbon es el director creativo del ayuntamiento. Dijo que el descubrimiento al otro lado de la placa de yeso lo dejó atónito. El arco data de los años exactos en los que Shakespeare representaba obras en el teatro. Con tanta seguridad, dijo Tim, la puerta probablemente conduce a la sala donde los actores se cambiaban y guardaban sus accesorios. Para todos los amantes de Shakespeare, este descubrimiento es enorme. Cualquier cosa que se encuentre en este ayuntamiento es un gran acontecimiento para los amantes del teatro. Fue en St. George, donde se realizaron las primeras representaciones teatrales registradas en 1445.
mucho antes del nacimiento de Shakespeare. Los Hombres de la Reina Isabel, una compañía de teatro creada por decreto real en 1583, actuó en el lugar 10 veces. Es posible que Shakespeare actuara en el ayuntamiento con los hombres del conde de Pembroke en 1593. ¿Puedes adivinar por qué Shakespeare actuó aquí en lugar de Londres? Porque en 1593 los teatros de Londres estaban cerrados, estaban pasando por su propia versión del encierro por COVID, solo que estaban lidiando con el brote de la peste. Si los arqueólogos deciden abrir el arco y ver qué hay al otro lado, yo seré la primera en informarles lo que descubran. ¿Dónde está Cleopatra? Durante siglos, las arenas de Egipto han guardado el secreto del lugar de descanso final de una de las mujeres más famosas de la historia. ¿Dónde está enterrada la reina Cleopatra? Es uno de los mayores misterios arqueológicos que nadie ha podido descifrar. Muchos creen que Cleopatra fue enterrada con Marco Antonio, pero los expertos no han podido encontrar ninguna prueba. El lugar de descanso final de Cleopatra es tan esquivo como el lugar de descanso final de Alejandro Magno o la tumba de Genghis Khan. Solo hay una gran diferencia. Un reciente descubrimiento en un antiguo templo al oeste de Alejandría podría llevar a la tumba de Cleopatra. La entrada a un túnel se encontró a 13 metros bajo tierra. Más allá de la puerta de este secreto lugar, hay un pasaje que se mueve a través de la oscuridad absoluta durante 1311 metros. Luego termina y el camino desaparece. Según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, el túnel es similar en diseño al túnel de Eupalinos en Grecia, una de las mayores hazañas de la ingeniería antigua. Los investigadores creen que al final de este túnel podría estar la momia de Cleopatra. No obstante, llegar a ella resulta imposible. El túnel simplemente termina sin nada allí. Sin embargo, mira esta imagen del Ministerio de Turismo y Antigüedades. ¿Parece un túnel que conduce a ninguna parte? Obviamente, el túnel se dirigía a algún lugar hace mucho tiempo, pero no tiene conexión con el lugar al que conduce. Me entristece decirlo, pero podrían pasar años antes de que los arqueólogos descubran a dónde va el túnel. No saben nada sobre el templo que se encuentra sobre el túnel, Taposiris Magna. Creen que el templo está vinculado a la diosa Isis, a quien se decía que encarnaba a Cleopatra. Tendría sentido que Cleopatra estuviera enterrada cerca del templo dedicado a Isis. Cleopatra murió en el año 30 a.C. como la última líder de Egipto antes de que fuera conquistado por el Imperio Romano. Ya hemos esperado unos 2000 años para que la encuentren. Podemos aguantar unos años más. El laberinto secreto de Gustave Eiffel. En 1889, una maravilla de la ingeniería se alzó sobre el horizonte parisino, la Torre Eiffel. Esta rara ilustración de 1889 del reconocido ingeniero Eugène Rouillard representa la cima de la Torre Eiffel. Impresionante, ¿no te parece? Puedes ver la plataforma de observación principal en la parte superior, repleta de turistas con elegantes ropas del siglo XIX. Cuando esté terminada, se convertirá en el edificio más alto del mundo. Lo que los visitantes originales y lo que muchos visitantes de hoy no saben es que sobre la plataforma de observación hay una puerta secreta. Más allá de la puerta secreta, hay un apartamento oculto diseñado por el propio Gustave Eiffel. Aún más fascinante es la razón detrás de esta cámara oculta. Si bien entretener a invitados distinguidos sin duda jugó un papel, Eiffel también ansiaba un espacio secreto para la exploración científica. ¿Puedes adivinar qué tipo de experimentos estaba realizando? Afortunadamente no era un científico loco. No estaba tratando de usar a la Torre Eiffel como un pararrayos gigante para devolver la vida a un zombie. En cambio, Eiffel usó la torre y su apartamento secreto para experimentos atmosféricos y astronómicos. Cuando no estaba ocupado tratando de desentrañar los secretos de la atmósfera, descansaba en el sorprendentemente cómodo apartamento. Tenía un comedor, un taller, una sala de estar, un piano, pero no un dormitorio propiamente dicho. Nadie sabe si Eiffel alguna vez durmió en el apartamento, considerando que no tenía cama. Es posible que solo haya ido allí para experimentar y pasar el rato. Otra cosa que tal vez te interese saber sobre Gustave Eiffel es que él era una especie de snob científico. Solo invitaba a las mentes más brillantes de la comunidad científica a su apartamento secreto. Es posible que incluso conozcas a algunos de ellos, como el señor Thomas Edison. La verdadera historia de los masones. Me gustaría dirigirlos a una de las fachadas más extrañas de Escocia, en la ciudad de Edimburgo, escondida a simple vista en el distrito de Newtown, en la antigua calle adoquinada de Hill Street, hay algo en la pared. Para el ojo inexperto parece como si alguien hubiera dibujado símbolos satánicos en la pared sobre una puerta sospechosamente ornamentada.
Escrito en oro sobre el marco de la puerta están las palabras «La Logia de Edimburgo». Sobre eso, un poco más arriba en la pared, hay una estrella de 6 puntas y cada una de sus intersecciones están llenas de letras, números y símbolos muy extraños. Como dije, está escondida a simple vista. Esta puerta conduce a un mundo que muchas personas no comprenden del todo. Incluso puedo darles a la dirección. 19 Hill Street, Mary Chapel, si bien no es un lugar de culto, es una logia masónica. Los registros la datan de 1599, lo que la convierte en la logia de masonería más antigua registrada en el planeta. Espero que no hayas pensado que la masonería era una invención británica, porque no lo era. La primera evidencia de que se utilizaban logias con regularidad proviene de Escocia. Ya trabajaban arduamente mucho antes de que existieran Mary Chapel y Hill Street. En 1599 ya habían 13 logias establecidas en toda Escocia. Pero, ¿qué es la masonería? ¿Por qué comenzó en Edimburgo? ¿Y cómo se extendió por todo el mundo? Hay masones en lugares tan lejanos como China. Hace casi un siglo y medio se establecieron logias masónicas en Japón. Si le preguntas a alguien en la calle, es posible que te diga que los masones están conectados con los Illuminati y que son una secta. Muchos creen que los masones han estado controlando la política mundial desde la Revolución Francesa. Supuestamente tuvieron una participación secreta en el diseño del billete de dólar estadounidense. Y eso es solo la punta del iceberg. Una teoría afirma que cuando los caballeros templarios fueron destruidos por el malvado rey Felipe de Francia en 1307, un puñado de sobrevivientes huyeron al oeste de Escocia. Allí crearon una nueva organización llamada los masones. Y así los masones vivos de hoy son los descendientes de los caballeros templarios. ¿O la verdad es aún más antigua? Otro rumor popular es que los masones pueden rastrear su herencia hasta el rey Salomón a través de la Biblia. Se ha dicho que Salomón construyó su gran templo en Jerusalén con conocimiento secreto, entendiendo que se había transmitido de una generación de albañiles a la siguiente. Estos fueron los mismos albañiles que crearon las pirámides, los zigurats de Mesopotamia, el Stonehenge, lo que sea, ellos tuvieron algo que ver en ello. Se supone que cada maravilla antigua e inexplicable se puede rastrear hasta los masones y sus secretos celosamente guardados. Algunos incluso dicen que Jesucristo no era un carpintero, sino un masón. Más allá de la puerta del número 19 de Hill Street, los masones dicen que sus orígenes se remontan al siglo XVI. Pero, ¿qué opinas tú? Cuéntame en los comentarios. La habitación secreta del Monte Rushmore para el futuro. En las Black Hills de Dakota del Sur se encuentra quizás el monumento más americano de todo Estados Unidos. Ya sabes que estoy hablando del Monte Rushmore, donde los bustos tallados de 4 de los primeros presidentes miran hacia abajo a casi 3 millones de turistas al año. Lo que muchos de estos turistas no saben es que, aunque el monumento es enorme e imponente hoy en día, debía ser aún más grande. El diseño original del monumento te dejará boquiabierto. ¿Sabes de quién fue la idea de tallar 4 cabezas enormes en la ladera de una montaña? Fue del historiador estatal Doane Robinson. Pero cuando se le ocurrió la idea, no estaba pensando en presidentes. En un principio, Doane quería esculpir a los héroes del oeste americano en una montaña. Gente como Lewis y Clark, el jefe Lakota, Nube Roja y otro jefe Lakota llamado Caballo Loco. Doane también quería que se esculpiese el roto de Sacagawea entre los héroes. Sacagawea era la mujer nativa americana de la tribu Shoshone que ayudó a Lewis y Clark durante su expedición. Bastante sorprendente, ¿cierto? Si Doane Robinson se hubiera salido con la suya, el Monte Rushmore habría incluido los rostros de los nativos americanos, pero por supuesto estaba recibiendo cierta presión de los poderes fácticos. Esto podría haber tenido algo que ver con el senador estadounidense Peter Norvig, que patrocinó el proyecto y consiguió financiación del gobierno. Se suponía que el Monte Rushmore también sería mucho más grande. Cuando comenzó la construcción en 1927, se suponía que cada presidente debía representarse desde la cabeza hacia la cintura. Pero el proyecto se quedó sin financiación. En marzo de 1941, el constructor principal, Gutzon Borglum, murió. Su hijo Lincoln asumió la dirección del proyecto. Solo tenía dinero suficiente para rellenar algunos detalles debajo de la cabeza de Washington. Por eso se puede ver el comienzo de un torso debajo de Washington, pero nada debajo de las otras caras. ¿Sabes quién más estuvo a punto de llegar a la cintura de los presidentes? La activista por los derechos de las mujeres, Susan B. Anthony. Un proyecto de ley en el Congreso intentó que se añadiera su cara, pero fracasó. Luego, cuando la escultura se terminó en 1941, los ingenieros dijeron que la roca restante no era la adecuada para que se le tallara otra cara. Y ahora la habitación secreta.
Gutzon Borglum imaginó una gran sala de registros enterrada en las profundidades de la montaña. ¿Recuerdas antes en el video cuando hablábamos de la posible sala de registros escondida debajo de la Esfinge de Giza? Esto era algo similar. Borglum quería crear una sala inmortal donde se protegerían todos los documentos históricos más importantes de la historia estadounidense. Esta sala estaría llena de artefactos y reliquias de Estados Unidos, todas ellas en exhibición para los turistas. Comenzó el proyecto, pero como todo lo demás en el Monte Rushmore, se acabó el dinero. Solo logró cortar 21 metros en la roca antes de detenerse en 1939. Todavía hay una puerta secreta hacia la sala inacabada, pero no es nada en comparación con lo que Borglum imaginó originalmente. Número 10. El río Estigia. En la mitología griega, el Estigia era un río que separaba el plano terrenal del inframundo. La única forma de entrar físicamente en el reino de los muertos era que Caronte lo llevara a través del río en su bote. El agua del río era tan venenosa que cualquier mortal moriría al tocarla. Era tan peligroso que incluso podía dañar a los mismos dioses. Lo que puede sorprenderte es que el río Estigia es un lugar real, o más bien se basó en una corriente muy real llamada Mavroneri. Recientemente un par de investigadores estadounidenses llamados Adrien Mayor y Antoine Hayes realizaron una investigación sobre este antiguo cuerpo de agua. Hicieron varias pruebas y descubrieron que la corriente probablemente contenía bacterias mortales hace 2000 años. La bacteria mortal podía haber enfermado a las personas que entraban en contacto con el agua, lo que pudo haberle dado al arroyo su estatus legendario. Aún más impactante es que los investigadores creen que el agua del arroyo se usó para envenenar a Alejandro Magno. En el 323 a.C., los macedonios habrían sabido que el agua era mortal y habría sido extremadamente fácil envenenar a alguien, ya que solo era agua. La teoría de Adrien y Antoine es que alguien del círculo cercano de Alejandro Magno le proporcionaba un suministro constante de líquido contaminado. Esto lo llevó a su muerte lenta y agonizante antes de que pudiera conquistar el mundo. Número 9. Del pozo al infierno. Cuenta la leyenda urbana que un grupo de geólogos que trabajaban en la remota Siberia perforaron un agujero de 14.4 kilómetros de largo en la Tierra. Supuestamente, el equipo de científicos quería ver si la Tierra era hueca. Estaban seguros de que podían atravesar el centro hueco de la Tierra como si clavaran una aguja en un huevo. Utilizaron todas las tecnologías para perforar más profundo que nadie haya perforado antes. Supuestamente perforaron tan profundo que irrumpieron en el mismo infierno. Los geólogos midieron temperaturas increíbles de varios miles de grados e incluso bajaron un micrófono sensible al pozo. Para su terror, el micrófono captó los gritos desgarradores de millones o incluso miles de millones de almas torturadas. Nadie está seguro de dónde proviene este mito, pero los grupos cristianos lo propagaron en gran medida a finales de los años 80 y 90. La verdad es que lo más probable es que los científicos rusos no irrumpieran realmente en el infierno. La historia oficial es que en 1984 perforaron un pozo experimental en la península de Kola en Rusia y lograron llegar a casi 14.4 kilómetros, pero no del todo. Los investigadores encontraron extrañas formaciones rocosas, gas que fluye, agua subterránea y temperaturas bastante normales de solo unos pocos cientos de grados. En 1989, Trinity Broadcasting Network publicó una historia presentada como una historia real en la que afirmaban que los científicos habían descubierto el infierno. La historia continuó a lo largo de los años e incluso se publicó en tabloides en 1992. A medida que la historia cambiaba, se volvió más dramática. Una interpretación fue que el pozo del infierno se perforó en Alaska y 13 trabajadores murieron cuando el diablo salió de la tierra. Número 8. El Valle de Waipio. El Valle de Waipio en Hawái es el hogar de demonios y semidioses. Está ubicado en la Isla Grande y es considerado uno de los lugares más sagrados de todo Hawái. Es un valle remoto, alimentado por múltiples cascadas que vierten interminables torrentes de agua a los acantilados empinados para fluir por todo el valle y hacia el océano. Fue aquí donde los antiguos reyes hawaianos gobernaron las tierras, viviendo en grandes palacios entre hermosos paisajes tranquilos y árboles verdes. El valle alberga muchas historias de leyendas hawaianas, incluida la historia de Kamohoali, el dios tiburón. El portal legendario a Lua o Milu, la tierra hawaiana del inframundo, también se puede encontrar aquí. La tradición dice que cuando una persona muere, su alma viaja al Valle de Waipio y salta desde uno de los acantilados. En lugar de golpear el agua debajo, pasaría directamente a través de un volcán subterráneo que lo llevaría al reino de los muertos. Se cree que la entrada fue enterrada hace mucho tiempo bajo depósitos de arena y borrada por las mareas oceánicas.
oceánicas. Lo realmente sorprendente es que el túnel subterráneo realmente pudo haber existido. Los científicos han confirmado que las islas hawaianas se están hundiendo lentamente y que con el tiempo desaparecerán por completo. Lo más probable es que el legendario portal al inframundo no fuera más que un tubo volcánico en el fondo de un acantilado. Debe haber parecido una entrada muy real al infierno para los hawaianos. También existe una gran posibilidad de que el agujero ya se haya llenado con tierra y agua y nunca más se vuelva a ver. Número 7. Taenarum. La antigua ciudad griega de Taenarum, ubicada en el cabo Matapán, en la punta de Grecia, fue considerada la puerta mítica al Hades durante la antigüedad. Según la leyenda, la ciudad fue fundada originalmente por Taenarus, que era hijo de Zeus o hijo de Poseidón. El mito ha cambiado tanto a lo largo de los años que nadie está completamente seguro de cuál es el correcto. En realidad, Taenarum probablemente fue construida por un grupo de personas conocidas como los Ilotas, que fueron conquistados y subyugados por los espartanos. Erigieron múltiples templos dedicados a los dioses como Poseidón y Apolo, y pronto surgió aquí también un culto que adoraba a Poseidón. Sin embargo, la característica principal de la antigua ciudad es un templo en forma de cueva que se creía que era el portal del reino de los muertos. El templo de la cueva aparece en todas partes en la mitología griega. Es la misma puerta por la que Hércules descendió al inframundo para luchar contra Cerbero de 3 cabezas. También fue el portal por donde el legendario Orfeo entró en el inframundo para tratar de traer a su esposa Eurídice de regreso a la tierra de los vivos. Hades dijo que estaría bien si Orfeo la conducía de regreso a la superficie, pero no se le permitió darse la vuelta y mirar a su esposa hasta que estuvieran afuera. Orfeo no pudo evitarlo y miró atrás de él para asegurarse de que su esposa realmente lo estaba siguiendo, y luego fue arrastrada de regreso al inframundo por toda la eternidad. Número 6. Monte Osore. El Monte Osore en Japón, también llamada la Montaña del Miedo, es la ubicación de la legendaria puerta de entrada al inframundo. La montaña en sí es el resultado de una importante actividad volcánica en la península de Shimokita. Toda el área es un punto de acceso volcánico con volcanes a lo largo de los siglos que convirtieron el paisaje en algo realmente impactante. Los monjes budistas del templo local, Bodaiji, afirman que el pasaje que rodea el Monte Osore coincide exactamente con su versión del infierno y el paraíso. La idea japonesa de la vida después de la muerte no es tan diferente de otras culturas. Los monjes creen que cuando una persona muere y su espíritu se libera de su cuerpo, vuela a la montaña. Sin embargo, antes de que pueda llegar a la playa paradisíaca al pie de la montaña, donde se unirá con otros espíritus de muertos, debe cruzar el lago Usoriyama. Este lago es visto como la versión real del río japonés Sansu-no-kawa, que separa la vida de la muerte. Es casi idéntico a la idea del río Estigia de la mitología griega. Se debe cruzar el Sansu-no-kawa para llegar al reino de los muertos al otro lado. Es uno de los lugares más sagrados del país, basado en la asociación que tienen los japoneses con el Monte Osore y su propia versión del inframundo mítico. Las orillas de la playa que rodea la montaña están llenas de diminutas estatuas de Gizo. Estas se dejaron para ayudar a guiar a los bebés por nacer y a los niños recientemente fallecidos a la montaña, donde sus almas puras descansarán para siempre. ¿Crees que realmente podría haber una entrada al infierno que existe en el planeta? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Twins Cave. Twins Cave se encuentra en las afueras de Jerusalén. Los investigadores que estudiaron recientemente la antigua cueva descubrieron evidencia de rituales paganos de la época del Imperio Romano. Creen que quien quiera que estuviera practicando las ceremonias aquí debajo en la oscuridad creía que la cueva era un portal al infierno. Los arqueólogos de la Universidad de Bar-Al encontraron 42 lámparas de arcilla colocadas a lo largo de un eje de 21 metros en la cueva. Estas lámparas se colocaron allí en algún momento entre los siglos 2 y 4, probablemente para ayudar a guiar a la diosa Deméter al inframundo. Esto fue para que Deméter pudiera buscar a su hija Perséfone, quien fue secuestrada y casada con Hades. En los días de Roma, muchas de sus ceremonias y rituales más importantes imitaban las historias de leyendas griegas aún más antiguas y muchas de ellas involucraban adentrarse al inframundo. El profesor de religión, Daniel Schowalter, dice que es imposible suponer que sabemos lo que realmente pensaban los antiguos, incluso si los rituales estuvieran ocurriendo en el sitio y estuviera asociado con el inframundo. Daniel argumenta que la gente podría haber sabido que era solo una cueva. Reconocieron que era lo más cerca que podían estar del inframundo. De hecho, lo más probable es que no creyeran que realmente era una puerta de entrada o que podían deambular por los pasajes y encontrar el Hades.
Número 4. Lacus Curtius. En la ciudad de Roma hay una ruina llamada Lacus Curtius o Lago de Curtius, que no es más que una losa de piedra perforada en medio del foro romano. El Lacus Curtius fue una vez un pequeño lago, un profundo abismo lleno de agua, pero se rellenó hace siglos y se pavimentó, y la piscina ya no está allí. Incluso durante la República Romana, antes del surgimiento del Imperio Romano, los detalles de los orígenes de la misteriosa piscina eran, en el mejor de los casos, vagos. La única historia que sobrevivió explica que cuando Roma se formó por primera vez, un oráculo predijo la caída de la ciudad. El oráculo predijo que la única forma de que Roma sobreviviera sería si sacrificaba lo que más apreciaba. Un pozo gigante se abrió solo, con un paisaje profundo que conducía al infierno. El paisaje estaba destinado a ser un viaje de ida para el sacrificio romano, y en ese momento Roma apreciaba mucho a sus valientes jóvenes soldados. El intrépido Marcus Curtius se vistió con una armadura de combate y ensilló su caballo y cabalgó por el pasadizo hasta la muerte. Después del sacrificio, el pozo se llenó de agua y durante mucho tiempo permaneció en la ciudad como un portal reluciente al inframundo. Así es como dice la leyenda, pero la verdad es mucho menos interesante. El foro romano fue originalmente un pantano. Después de que se drenó en el siglo VII, la pequeña piscina probablemente fue todo lo que quedó del agua del pantano. Luego, durante décadas y siglos, se formaron leyendas en torno a la piscina a medida que Roma se convertía en una ciudad poderosa y el pantano se olvidaba. En algún momento el agua se evaporó y el agujero fue sellado por una tapa de alcantarilla gigante. Número 3. Purgatorio de San Patricio. El Purgatorio de San Patricio es una cueva donde supuestamente uno puede ver directamente el infierno. Sin embargo, no puedes visitarlo ahora porque está cubierto por un monasterio. Para comprender este extraño lugar, echemos un vistazo a Station Island, un pequeño pedazo de tierra situado en medio de un lago en el condado de Donegal, en Irlanda. La leyenda irlandesa dice que el mismo Jesús le mostró a San Patricio una cueva misteriosa en la isla, en la que el santo tuvo visiones aterradoras del infierno. San Patricio vio todos los tormentos del más allá y toda la miseria que el infierno tenía para ofrecer en un segundo de puro horror. Luego pudo usar esa cueva para convertir a los no creyentes en devotos adoradores de Cristo. San Patricio llevó a la gente a la caverna y ellos también experimentaron visiones aterradoras de lo que les sucedería si negaban a Jesucristo en su corazón. Los historiadores no están seguros de si San Patricio estuvo originalmente involucrado en la leyenda o si su nombre se adjuntó más tarde. El monasterio de la leyenda, que supuestamente se construyó sobre la cueva para evitar que la gente viera el infierno, sigue en pie. La mayor parte de lo que hay allí se construyó en el siglo XV, aunque todavía hay algunos cimientos más antiguos debajo de los edificios del monasterio. Desafortunadamente, los visitantes ocasionales no están permitidos en la isla. La gente todavía hace peregrinajes al sitio, pero no puedes andar hurgando en busca de un vistazo a los fuegos del infierno. Número 2. Municipio de Hellam. En el condado de York, en Pensilvania, hay 7 puertas que supuestamente conducen al infierno. Esta es una leyenda más moderna que proviene de Hellam Township y no es menos aterradora. Hay 7 puertas en la ruta rural Toad Road y parece que han estado allí durante mucho tiempo. Técnicamente las puertas eran propiedad privada, pero eso no ha impedido que los turistas se presenten y vean si pueden obtener un viaje gratis al infierno mientras aún viven. El mito es que si pasas por las 7 puertas irás directo al infierno. La leyenda local dice que se construyó una institución mental en el municipio en medio de la nada para mantener a las personas peligrosamente locas recluidas en secreto. A principios del siglo XX se produjo un incendio y las llamas envolvieron a los enfermos mentales. Algunos dicen que las puertas se colocaron después del incendio para tratar de atrapar a los pocos reclusos dementes sobrevivientes en el bosque. Número 1. La megadepresión de Batagay. La puerta de entrada al inframundo en Siberia está creciendo. Actualmente hay una enorme cicatriz en el paisaje siberiano conocida por los lugareños como la megadepresión de Batagay. También lo llaman la puerta de entrada al inframundo porque parece como si la tierra se abriera para revelar un pasaje oculto que baja al infierno. La megadepresión es un gran parche del permafrost derretido. A medida que los incendios forestales arrasan Siberia y el aire se calienta, el permafrost se derrite. Por lo general, comienza un pequeño y luego se extiende en un gran parche o una depresión, como una depresión hundida en la tierra. La más grande es la depresión de Batagay. El permafrost aquí se derritió demasiado rápido y provocó el colapso del suelo, dejando un enorme agujero. Esto a veces da como resultado sumideros, pozos gigantes que pueden tragarse pueblos enteros. En este caso, el resultado es algo que parece un pozo gigantesco que conduce al inframundo. Gracias por ver el video. ¿En cuál de estos misteriosos portales al inframundo te atreverías a entrar? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.